La tarde y ahora tenemos el gusto, el privilegio de conversar sobre un cursillo de pediatría que se va a estar dictando, dirigido a docentes escolares, enfermeras, bomberos y policías. Y para eso tenemos el honor, el gusto de tener en el estudio a Amadeo Leiva, médico pediatra, ex jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos y expresidente de la Federación Médica y además del Hospital de Clínicas Caracas. Bueno, con esta hoja de vida, doctor Leiva. Sí, gracias por estar aquí. Ahora, doctor Leiva, cuando estamos hablando de emergencias pediátricas, pensamos que esto se limita solamente a un tema pediátrico, un tema médico, pero ellas pueden ocurrir en cualquier lugar, un centro comercial, un parque, y no siempre cuentas con la fortuna de tener un pediatra allí para poder dar esa primera asistencia. Exactamente, esa es la idea del cursillo. Ahí nosotros somos médicos y formamos parte de un equipo, pero ese equipo es mucho más amplio que la propia medicina. Está constituido a veces por profesiones como los bomberos. Los bomberos son los que actúan en casos de desastre, incendios, son los que resucitan a gente que por problemas respiratorios han tenido paros cardíacos, son los que trasladan heridos muchas veces en accidentes. Es para los policías. Mi época era frecuente que la señora que estaba de parto esperaba el último momento y se montaba en una patrulla y ahí paría y el policía atendía al niño. Igualmente nos pasa con los maestros como detención, no solamente de problemas, sino también de solución. Un maestro puede solucionar a un niño que se metió un objeto en la vía respiratoria y puede perfectamente ayudarlo a que lo expulse. De modo tal que esa es la idea de estos cursillos, va más allá del médico, aunque en el último cursillo que se nos agotó el cupo, se inscribieron varios médicos, le parecieron interesantes los temas. Es un cursillo que hacemos 2 veces al año, ya llevamos 24 cursillos de estos. Inclusive algunos han sido pues hechos en auditorios más grandes porque la cantidad de gente que lo solicita es importante, y creo que estamos haciendo algo por la comunidad a través de estos servidores. Estos servidores que está dirigido el curso, que son los maestros, los bomberos, los policías y las enfermeras escolares, son quizás los funcionarios más premiados en otros países. Claro. Usted ve un país, un bombero, y ese es un señor que se le respeta muchísimo, igualmente al policía, claro, igualmente a la enfermera. Y nosotros pues todavía no estamos en ese nivel, pero ojalá que algún día lo logremos. Ojalá luego lo logremos. ¿Y dónde va a ocurrir el curso? En el Hospital de Clínicas Caracas, en el piso 9, tiene un buen auditorio, ahí es donde se hacen esos cursillos, que este cursillo está auspiciado por la Universidad Central de Venezuela a través de la Cátedra de Pediatría de la Escuela Vargas, está auspiciado por la Sociedad de Pediatría y Puericultura y está auspiciado por el propio Hospital de Clínicas Caracas. Ahora, ¿de qué temas se van a hablar? Además de esa preparación básica, elemental para el caso de emergencias pediátricas, ¿qué otros temas han incorporado en este cursillo? Por ejemplo, aquí hay 3 temas importantes a mi juicio. Uno de ellos es el maltrato infantil, que lo va a dar el doctor José Francisco. El doctor José Francisco es para nosotros un ídolo, pues. Yo lo conozco. Claro. Pasa de los 90 años y sigue dando clases constantemente en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Pediatría. Es un dedicado a este estudio del niño maltratado, y él va a tener esa conferencia, ¿cómo detectar? Nosotros en el Hospital del Niño llegamos a crear una unidad del niño maltratado. Es más frecuente de lo que la gente se imagina. Y generalmente es por problemas muy diversos, donde fundamentalmente necesitan los padres ayuda un poco médica, especialmente psiquiátrica o psicológica. Nosotros hemos visto niños maltratados porque la mamá, con la angustia de la comida, el niño se levantó de madrugada, fue a coger leche en polvo y para que no le hiciera le quemó las yemas de los dedos con una plancha. O sea, es exagerado, pero es un nivel donde hay que actuar para explicarle que eso no se puede hacer. Hemos visto muchos de estos casos. Esa es una de las conferencias. Otra de las conferencias que lo va a dar el doctor Juan Nascimento.
Juan no solamente que es pediatra, es psicólogo infantil, tiene las dos carreras universitarias. Y la idea de este tema es porque hemos visto un repunte importante de suicidios en niños y adolescentes, que antes era muy difícil pensar en que un niño, quizás un adolescente ya en la etapa ya final de la adolescencia se veía, pero hoy en día se ve muy frecuente en estos dos grupos etarios. Él va a hablar cómo prevenir el suicidio. Tenemos otros temas, por ejemplo, la educación sexual. Nosotros hemos fortalecido en el último Congreso de Pediatría, a mí me tocó una conferencia, y se fortalece mucho el mensaje a los maestros que tienen mucho contacto con los niños sobre el problema de la identidad sexual. Nosotros creemos que todas las leyes que hemos visto hasta ahora en más de 100 años han prácticamente demostrado que el niño no concreta, no tiene un pensamiento abstracto, sino después de los 17 y 18 años. Por ejemplo, hasta el día de ayer, usted para entrar a una película censura le permitían cualquier edad, pero si usted iba a una B, tenía que tener más de 14 años. Y si iba a una C, más de 18. Si usted iba a sacar el documento para manejar, le exigían 18 años. Si usted iba a entrar al ejército, le exigían 18 años. O sea, que prácticamente después de los 18, la sociedad comprendió que era cuando ya el adolescente tendría un pensamiento crítico. Muchos países, incluso Uruguay, que es un país de avanzada, ya a los 14 años permiten que el niño decida cambiar el sexo sin aún con la autorización de los padres, o sea, no tiene autorización de los padres. Nosotros creemos que eso puede ser un derecho del humano, pero hay que darle la edad correspondiente para que lo pueda ejercer. En el último Congreso de Psiquiatría, que fue una parte sobre Congreso del Sueño, sacaron a relucir ya las demandas que ha habido contra psiquiatras a nivel internacional por haber autorizado ese cambio en muchachitos de 12, 13, 14 años que en algunos países lo aprueban. Ahora, doctor Leiva, interesante que además son temas que son súper vigentes, son de interés en los tiempos que corren, pero también que le da un rol importante a la detección en cuestiones como estas a gente que va más allá del núcleo familiar, es decir, la importancia del maestro o el rol del maestro para poder detectar cosas como maltrato, cosas como trastorno depresivo o trastornos del ánimo, incluso los policías o funcionarios públicos, servidores públicos que también son importantes a la hora de hacer intervenciones de este tipo, ¿no? Sí, por eso es que estamos haciendo estos cursillos. Claro. Es un personal que es sumamente necesario, es valioso, debe ser considerado, pero debe tener cierta formación. Por ejemplo, uno de los temas que va a dar el vicepresidente de la Academia de Medicina, que ustedes lo han invitado, que es el doctor Unidas Urbina, claro, es sobre resucitación pulmonar. Pero son aspectos muy prácticos para que ese nivel lo pueda ejercer. Muchas veces la persona quiere socorrer. Claro. Inclusive hay un juicio muy interesante de una reunión de 2,000 y tantos cirujanos en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y uno de los cirujanos, estando con el padre, que también era cirujano, se atragantó con un pedazo de carne. Y el mesonero trató de sacarlo y lo que hizo fue introducirlo más y el paciente falleció. Eso ocasionó una demanda casi multimillonaria al hotel. Y el juez superior, que fue donde terminó el juicio, dijo que la condición de socorrer al prójimo es tan innata que no hay que hacer valer que tenga una especialidad en ella. O sea, usted ve una persona muriéndose y usted no es médico y usted trata de socorrer. Por supuesto, es el instinto, ¿no? Es el instinto. Eso tenemos que hacer con estos funcionarios que están muy cerca de esos tipos de pacientes. Ya. Y usted que tiene una trayectoria tan larga, doctor Leiva, ¿cómo ha cambiado la pediatría de hace 40, 50 años para acá? Hay una cantidad de mitos que había antes que hoy en día no se siguen, ¿verdad? Sí, ha cambiado en cosas muy importantes para bien, sí, y hay otras cosas que no han cambiado tanto para bien, que como toda la dinámica de cualquier profesión, de cualquier sociedad. Por ejemplo, en mitos hemos evolucionado muy bien. Es más, la clase que yo daba hasta hace poco, en 5º año, ya yo estoy jubilado, de medicina, era mito y realidad en pediatría. Y cuando yo me pongo a verla, por ejemplo, a veces digo, oye, es increíble, para poner un ejemplo, hasta hace 20, 30, 40 años, usted iba a un pediatra y tenía gripes o virus a repetición,
y lo mandaba que estuviera abrigado, que no se mojara, que no tomara cosas frías, cuando eso es un mito. El virus se pasa de humano a humano y no es porque usted se mojó o usted tenía frío. Lo que pasa es que con frío y lluvia el virus se multiplica mucho. Entonces hay más virus de lo habitual. Como usted termina mojándose porque hay lluvia, le echan la culpa al agua, que no agua, tiene la señor. culpa de nada. Bueno, y nosotros vimos mitos, por ejemplo, el mito de la vitamina C. Sí. Aquí había gente que se tomaba 2 y 3 vasos de jugo de naranja pensando que eso haría que nunca le iba a dar gripe. Y eso es un mito. Claro. La gripe no tiene nada que ver con la vitamina C o la vitamina C como para prevenir la gripe. Pero eran mitos muy... Bueno, hasta el día de hoy hay una epidemia fuerte de dengue. Sí. Muy fuerte. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? Debe ser porque yo le tengo cierta repulsión. No hay abuela o madre ya de edad que no le meta al muchacho patas de pollo. Ay, sí. Y es que es una cosa, o sea, que llama la atención. Hay quien le gusta, pero la verdad. Pero es que, aunque no le quita el guste, dengue. lo dan porque dicen que eso es lo que cura el dengue. Eso es lo que cura. El dengue no, el dengue es un virus que se autolimita, que tenemos una epidemia muy fuerte. Y como a ustedes les gusta la historia, especialmente al maestro Rafael, el dengue es una palabra castiza que significa diablo, demonio. Está en el diccionario. Claro. Sí. Entonces la gente de Centroamérica decía, se me metió el demonio adentro, imagínate lo mal que se sentía. Bueno, que el dengue Y es de ahí horrible. viene la palabra dengue. El dengue en los libros no está como dengue, está lo que conocieron nuestros abuelos como fiebre quiebrahueso. Que Exactamente. no Sí, quebraba el señor. hueso, lo que pasa es que dolía mucho el Te da músculo. mucho dolor de cuerpo, de articulación. También lo llamaban fiebre jirafa por lo alto de la fiebre. Y también había mitos en relación con lo que había que hacer con un niño con fiebre, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjense que nosotros en el hospital de niños, cuando yo entré, se estaba prohibiendo, o sea, se venía usando los enemas fríos rectales para bajar la fiebre. Y eso producía problemas graves en el niño. Producía prácticamente un shock hipotérmico por lo frío que era entrando en el recto. Caramba. Yo llegué a ver el cataplasma. Ajá. Probablemente tu abuelo lo mandó mucho porque él era un gran pediatra, pero en la época todo lo que era pulmonar le metían unas compresas calientes porque eso supuestamente sacaba la fiebre. y la bacteria. Pues. Hubo muchos mitos que ya han sido superados. Pero hay otras cosas que han tumbado los mitos, pero nuestra profesión, fundamentalmente la pediatría, debe ser muy humana. Claro. Y prácticamente la tendencia moderna es sustituirla por el robot, por las computadoras. Imagínense que hay compañías en Estados Unidos que hacen medicina por teléfono, pediatría. Sí, Eso telemedicina. Eso sí es echar para atrás. Bueno, doctor Leiva, ¿dónde se inscriben nuestros oyentes para este cursillo de pediatría? Pueden inscribirse en el mismo sitio que se realiza el mismo día del cursillo, que es el piso 9 del Hospital de Niños. Eso sí, lleguen temprano a las 7. En el anterior, era el cupo del auditorio es 200, que no me oigan los bomberos, pusimos 50 sillas extras. Pero la idea es que ojalá se pudieran inscribir antes para tener un poco más de logística, ¿no? Auditorio Hospital de Clínicas Caracas, piso 9. Piso 9. Ahí pueden, el mismo día del cursillo, si llegan temprano, se pueden inscribir. Eso es este fin de semana. Este fin de semana. Sábado 9 de diciembre. Siempre digo esto porque me lo exige el doctor José Francisco, que es muy, muy ético. Me dice, diga siempre que ese cursillo, todos los profesores que dan conferencias gratuitas y todo el dinero que se recoge es para ayudar a un paciente que lo necesita, que ya está seleccionado. Caramba. Bueno, pues O sea, tiene una misión más allá de la enseñanza, sino de solidaridad humana. Pues. Qué belleza. Bueno, hablaba Amadeo Leiva, el doctor, médico pediatra, bueno, con muchísimos años trabajando a favor de los niños en Venezuela. Muchas gracias por esta entrevista, de verdad. De verdad que muy agradecido. Todo tengo aquí la genética al lado mío. Así es. Ella es nieta de mi hermana. Sí, señor. Qué Mi belleza, tío abuelo. Qué belleza. Bueno, tío, y con esto nosotros nos vamos a la pausa. Aquí te espero de Beatriz Luengo.